Bienvenidos a Interviews 02, un programa de charlas con gentes de las artes. En esta oportunidad charlé con Andrés Valles, un artista bogotano quien produce obras a partir del estudio de construcciones arquitectónicas, elaborando piezas que sintetizan las características de edificios en formas geométricas que luego corta y ensambla en planos superpuestos de papel, creando nuevas arquitecturas que se preguntan por la relación de los humanos con estas construcciones. Durante la charla hablamos de sus inicios en el arte y las motivaciones que le han llevado a construir su obra en los últimos años. Mi nombre es Andrés Valles, soy artista plástico y en un principio nunca me vi haciendo arte, puesto que primero lo que hice fue estudiar diseño, arquitectura e ingeniería, una carrera que no tiene nada que ver con el arte directamente, pero dentro de las asignaturas que tuve en esa carrera me llamó mucho la atención lo que era fotografía e historia del arte. Creo que esas dos materias fueron las que me ayudaron a conectarme directamente con el arte, y las personas que me daban estas materias pues empezaron como a asesorarme un poco como en dónde estudiar y cómo podría ser la cuestión de hacer arte. Yo nunca me vi como artista, siempre me vi como una persona que le gustó mucho el diseño y que tenía como mucha idea para arquitectura. Y pues bueno, finalmente la vida me dio un vuelco total al estudiar artes, puesto que cuando yo estaba estudiando la otra carrera, yo estaba estudiando de noche, una carrera nocturna, una carrera tecnológica, lo cual implicaba un horario de estudio de 6 de la noche a 10 de la noche, de lunes a sábado más o menos, y en el día de 6 a 5 y media era un trabajo de oficinista. ¿Qué lo llevó a estudiar arquitectura, pues esta parte de arquitectura primero? Primero fue como las dos fallas, como las dos veces que me presenté, fueron mentiras, fueron como 3 veces que me presenté a la Nacional, puesto que yo quería estudiar arquitectura en la Nacional, y fueron totalmente fallidas. Entonces busqué algo como que me permitiera estar como en contacto con, digamos, con la arquitectura. Pero al cabo de 2 años de estar estudiando, como que tuve un agotamiento de todo y entré en conflicto con muchas cosas que estaba viendo en la carrera, puesto que eran todos los semestres hacer planos, hacer maquetas, y no veía más y más y más cosas que lo estuvieran como llenando a uno. Claro, es que estaba estudiando una formación técnica. En últimas estaba más enfocado, me imagino, que esa formación en la solución como de problemas literalmente técnicos, como del proceso arquitectónico. Sí, digamos, el perfil que tenía en la carrera como tal era trabajar como la mano derecha del arquitecto, y pues como haciendo las visualizaciones de todos los proyectos que se le ocurrieran. Como el trabajo sucio, básicamente. Más o menos. Sí, puesto que ahí empecé a ver como bases de AutoCAD, pero pues estamos hablando del año 1998, puesto que el AutoCAD era más como a punta de comandos, era todo comandos y comandos. Y o sea, a usted les tocó más o menos como ese momento era el cambio cuando los medios digitales estaban llegando a la arquitectura. Exactamente. O sea, ya no se hacían planos a mano. Sí, yo tuve como toda la noción de los planos a mano. Todas las entregas eran con planos a mano. Habían profesores muy cabrones, muy rabones,
porque pues las circunstancias que uno tenía, digamos, de estar trabajando en el día, le tocaba a uno dividir el tiempo entre estudio, trabajo y a veces como pues la novia lo que estuviera ahí acompañándolo a uno, pero los manes eran muy cabrones cuando iban a calificar. Entonces uno entregaba un plano muy bien hecho a tinta y el man pues obviamente para que no lo fuera uno a repetir o a corregir ahí era con marcador rojo y lo rayaba todo. Como ahí están las correcciones y vuélvalo a hacer. Entonces siempre uno hacía un plano totalmente en lápiz y ese después lo calcaba en tinta, que eso era un camello completamente. ¿Y qué le interesaba a la arquitectura en ese momento? Como tal, me llamaba mucho como lo que es el bloque, la geometría, todo lo que contiene adentro. Y pues bueno, ya últimamente eso como que se ha ido evolucionando dentro, digamos, el proceso de artista. Ya hay digamos, una experiencia estética como tal. Me interesan ya como mucho la forma, el color y también como el espacio, y pues a partir de eso empiezo pues como a hacer las piezas. Okay. ¿Alguna vez le interesó construir como la parte de la arquitectura que pasa los planos y se va como, o sea, ya el hecho de hacer una casa, un edificio, diseñar como esa cosa y llevar como esas ideas que van del papel pues a la materia como tal? Digamos, cuando yo entré a estudiar esa carrera, lo que pensé siempre era como termino la carrera y voy a tener un proyecto que sea para mí, el cual pueda construir y como ir alimentándolo de ciertas cositas, como le pongo aquí, le quito allá. Alguna vez una amiga me había mencionado como, oiga, venga, cuando ya estemos un poco mayorcitos, yo creo que lo llamo a usted para que me diseñe la cuestión. Yo le di una. Pero el único contacto que tuve así como de meterse uno de lleno fue estar visitando obras in situ, ir allá a ver cómo se fundían muros en concreto, cómo se levantaban los muros con ladrillos, cómo se colocaban pues toda la tubería de aguas negras, como ese tipo de cuestiones. ¿Y eso era parte práctica de la carrera? Sí, porque dentro de la carrera uno empezaba a ver como la parte, digamos, la manual, que era como hacer todos los dibujos, entender cómo hacer los planos. Y después había otra parte que eran como todos los detalles arquitectónicos, que es como lo que se basaría el maestro de obra para entender qué es lo que va a hacer dentro de un muro, qué es lo que va a hacer dentro de una plancha de concreto y cómo se debe construir todo. Entonces, de ahí el siguiente paso era ir a hacer como presencia en una obra y saber cómo se hace la cuestión. Okay. ¿Y llegó a terminar esa carrera? No, sencillamente ya eran 2 años y medio, me retiré a los 2 años. Curiosamente lo que pasó fue que durante los 2 años estuve recibiendo como muchísimas imágenes, que eso fue lo que me activó al estudiar artes plásticas, en la cual dije como que esto no es lo mío, no es andar cuadriculado, no debo hacer otras cosas, no siempre es como el plano, la maqueta, el plano, la maqueta, el plano, la maqueta. Y aparte de eso, tener que ver costos, tener que ver cosas que no me interesaban. Como la parte más cochina, más dura, así como de la arquitectura, que es presupuestos y cosas de estas. Bueno, entonces no termina esto y termina estudiando en la SAP, ¿no? Haciendo el pregrado de artes. En la SAP, digamos, me enteré de la SAP porque uno de los profesores con los que yo veía historia del arte en la otra carrera, él me dijo, venga, pues
usted ya intentó en la Nacional. Le dije, no, pues intenté con arquitectura. Él me dijo, no, pues vea, está la SAP. Le dije, no, pues no la conocía. Me dijo, preséntese. Y pues hice como todo el procedimiento y pasé. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el 2001 más o menos. Okay. O sea, tan pronto tuve como el choque de decir como que esto no va, pues me incliné más por el otro lado. Bueno, ¿y cómo fue ese cambio de educación, ¿no? Porque usted venía como de me imagino que los dos programas eran totalmente diferentes. Muy distintos. Afectó totalmente porque pues yo venía trabajando en el día, estudiando de noche, acá estar estudiando artes, digamos, con horarios de todo el día, tener clases de 6 de la mañana a 9, y de ahí un hueco y después otra vez clase a las 3. Pues obviamente los trabajos tuve que cambiarlos completamente y volverme a como reorganizarme a hacer otras cosas. Empezar a trabajar fines de semana únicamente. ¿Y en qué trabajaba en esa época? Estuve trabajando varias veces en ventas de ropa, de cosas de esas. Era lo único que me podía en ese momento como acomodarse al horario que tenía de estudio. Y mientras tanto en la universidad dándole... Sí, dándole. Digamos, lo otro es que, pues bueno, estas dos carreras fueron como... las estuve manteniendo de los sueldos que recibía, puesto que la primera, bueno, fue algo que quise hacer. Tomé un préstamo en el ICETEX, estuve ahí con un préstamo, y ya la otra pues la estuve manteniendo con los trabajos de fines de semana, lo cual pues lo que todo el mundo, los papás le dicen a uno cuando, bueno, y usted trabaja normal en una oficina y ahorita ¿qué se va a dedicar? ¿Va a estudiar artes y de qué va a vivir? Me imagino que esa fue una conversación que tuvieron en el momento cuando usted decidió dejar como este camino, digamos, más o menos seguro, que sería como esta parte arquitectónica, y después irse como al terreno inestable de las artes, ¿no? Pues yo lo único que hice fue, más allá de sentarme a hablar, fue como comentarle, como vea, el proyecto de vida mía en este punto es esto, es estudiar artes, es lo que me interesa, y de ahí para allá pues yo miro qué va a pasar. Solamente comento como para que sepan que yo ya no estoy haciendo este tipo de trabajos de oficina, estar estudiando de noche, estar como uno quemándose y cumpliendo horarios. Y bueno, pues lo cambié, lo acomodé para otro lado. ¿Y lo apoyaron con la decisión o cómo fue esa...? Sí, duramos, yo creo que unos 4 años, casi lo que duró la carrera, para que empezaran a como asimilar un poco la situación en la que yo estaba, puesto que estudiaba toda la semana, de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos trabajaba, y así era pues como el ritmo de vida completo. En la carrera, cuando estaba estudiando, pues me imagino que después la formación básica, pues normal de todos los artistas, pues por lo menos en esa época en la que digamos, nosotros dos estudiamos, que fue más o menos el mismo periodo de tiempo. Cuando llegó la parte como ya en la que tenía que comenzar a hacer como sus cosas solo, ahí vuelve a pensar como en la arquitectura, o siempre estuvo como dándole vueltas a la arquitectura. No siempre estuve digamos como en unas arenas movedizas, porque pues me interesaba, pero nunca la desarrollaba, me iba como por otras ramas, otros caminos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué cosas como exploró ahí? Estuve trabajando con como con instalaciones sonoras. Me interesa mucho, pues hace mucho tiempo no lo sigo trabajando, como la cuestión del audio, del sonido, pero me interesaba mucho esa parte. Empecé, bueno, pues
cambié el dibujo lineal al ser un dibujo más orgánico. Entonces también me interesaba como empezar a pulir un poco más el dibujo, a que fuera menos estricto dentro de lo que la formación anterior que había recibido. Tuve problemas un poco con la pintura por, digamos, como con los docentes que tenía en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, fue más como el choque de empezar a entender digamos, como lo matérico de toda la pintura, pero no sé si era la manera de abordar de ellos y botarle uno como todo el bloque de conocimiento. Y dije como que no es la pintura en este punto. ¿Se llegó con una idea más o menos clara de qué es el arte contemporáneo cuando estaba estudiando? No. ¿O cayó ahí como con una idea un poco más romántica del arte? No, tampoco tan romántica, no. Poco la bohina. No me interesaba. Sí habían como unos intereses, era como entender un poco más el dibujo, eso me llamaba mucho la atención. Digamos que empecé a entender un poco como parte del conocimiento que había recibido en la anterior carrera, como el espacio como tal, y pues era acá enfrentarse al espacio como desde otro punto de vista. Entonces esto también me empezó como a inquietar mucho, el abordar todo esto de otros modos y que todo no es como constante, o sea, como uno genera un proyecto y después genera otro y que cada cual tiene como su salida. ¿Cuál fue su tesis en la SAP? Digamos, en ese punto yo ya estaba muy, digamos, inmerso con lo del audio y me empezó pues como a inquietar mucho lo que yo estaba haciendo a diario. Yo soy una de las personas que no me gusta, digamos, el sonido ambiente dentro de un Transmilenio. Prefiero como estar escuchando música, lo que sea de música, pero no me gusta escuchar que estén hablando nada, poco. ¿No chismea? No, no soy de esas personas, me afecta un poco. Entonces como que empecé a ver qué era lo que yo estaba realizando a diario durante 6 meses, más o menos casi un año, a partir desde audios, y finalmente la tesis fue una instalación, digamos, sonora, donde yo hacía unos recorridos diarios, como ir a trabajar un fin de semana, grababa 1 hora completa de audio y después me sentaba a trabajarlo en el computador, a quitar, cortar, editar, ponerles filtros, y recomponía ese espacio 1 hora en 1 minuto, en 30 segundos, y pues como que eran cosas puntuales que sucedían ahí en ese trayecto. Generé un disco, un CD con 12 tracks más o menos, y lo que hice fue instalarlo en el espacio. Entonces, digamos, tuve un plan A y un plan B para poder entregar la tesis, puesto que la primera vez todo estaba muy calculado, como voy a hacer una emisión en vivo en bandas FM y que todo el mundo llegue como a escuchar desde su celular qué es lo que está pasando. Entonces habían 2 reproductores mandando en banda FM en ondas muy cortas de menos de 4 o 5 metros. Poco chizo ¿Los hizo? No, los conseguí. Es pura tecnología de iPod. Entonces lo que hice fue reproducir eso, pero en el espacio donde había montado toda la exposición, porque estaba acompañado como también de unas fotografías que hablaban un poco de los espacios que yo visitaba, donde no aparecía gente. Al lado había una antena repetidora, la cual afectó completamente la emisión de la banda FM.
Ah, una antena por fuera. ¿Dónde fue eso? ¿Ahí en la sala de exposiciones de la SAPO? No, eso fue en este espacio que queda ahí al lado, arribita de la Santo Tomás, en la Rebeca. En la cuarta como en la tercera con 23 más o menos, que era una bodega, el bodegón. Y bueno, pues eso afectó un poco, entonces ahí vino como un plan B. Entonces fue como generar un poco de la extensión del oído hacia la máquina. Entonces eran unos cableados de 3-4 metros para poder escuchar y poder como caminar. Y eso fue pues como la entrega de la tesis. Bien. Pero ahí digamos que la arquitectura, digamos, no está presente, pero sí está presente como el urbanismo de alguna manera, ¿no? Como... Sí, digamos, en las fotografías estaba muy presente, en el audio era más como lo urbano, que estaba ahí como de colchón, siempre. Siempre pasa una cosa interesante cada vez que uno se gradúa, pues cuando uno se gradúa de la universidad, es que uno hace una cosa que uno cree que debería ser como el camino que va a seguir, pero normalmente uno, pues viéndose retrospectivamente, uno siempre se da cuenta que eso no es. O sea, que ahí sí hay como unos intereses ahí, como que sí hay algunas formas, sobre todo formas de hacer que a uno le interesan, que van a acompañarlo a uno pues más adelante. Pero normalmente lo que uno hace en la tesis de la universidad nunca es la cosa, nunca es a lo que uno se va a dedicar. ¿En qué momento, digamos, después de que usted hace la tesis, que es esta instalación sonora, digamos, en qué momento vuelve como a pensar ya la arquitectura, como a comenzar a hacer este cuerpo de obra, digamos, que es lo que más lo ha acompañado durante estos años profesionales, digamos? Bueno, creo que después de la tesis yo terminé un poco saturado de información digamos, como del medio, de todo lo que me estaba sucediendo en ese punto. Me tomé, yo creo que unos 5 a 6 años sabáticos. ¿Qué hizo en esos años? Cosas varias. Trabajar. Nunca me desconecté del arte. Siempre estuve como en el making of, estando en el detrás de. Ahí ya estaba trabajando como asistente. Ahí comencé a trabajar como asistente de producción para artistas. ¿Con quién comenzó a trabajar? Yo empecé a trabajar con Miller Lagos. Después ya empecé a trabajar con Jaime Franco, que eso fue ya como un poco más reciente, hace unos menos de 2 años. O sea, casi siempre he trabajado con Miller. Sí, con Miller digamos, yo le he aportado muchas cosas en cuanto a la producción. Le he ayudado a él desde más o menos 2008. Hemos estado ahí como trabajando. 5 años sin hacer, ¿por qué volví a hacer? O sea, normalmente cuando alguien se toma 5 años sabáticos, volver a hacer es complicado y por no decir casi imposible, ¿no? Ok, no, pues creo que era como el segundo intento fallido de darme baja del arte. Cuando tomé la decisión de no presentarme a convocatorias, de no hacer nada con lo que yo pretendía hacer en ese punto. Entonces llegó un momento en que me desconecté totalmente de Bogotá, me fui a vivir a Medellín un tiempo. Y en Medellín pues como que otra vez retomé la vida de oficinista, pero pues yo ya estaba graduado de arte y era pues un poco más complejo volver a entender otra vez como, venga, yo estoy pensando hacer cosas, pero es que me toca solamente mecanizar lo que ustedes quieren. ¿Cómo podemos mediar en eso? Entonces era muy complicado. Ahí llegó como otro choque. Dije como, necesito hacer algo otra vez como de la vida, y dije como no, pues nada, voy a reactivarme. Me volví como a meter dentro del circuito y empecé pues a aplicar como a lo que nunca pues me ha tomado el tiempo de hacer, como convocatorias. Empecé a aplicar.
¿Qué fue lo primero que se ganó? Que fue después en esa, que siempre hay como hay un periodo en que uno aplica y uno nunca se gana nada, ¿no? Creo que fue algo que en una convocatoria ya de Medellín del Museo de Arte Moderno para hacer una pieza en la puerta principal de 4 metros de alto por 4. Eso era cuando todavía estaba ahí estaba en Robledo, ¿no? Yo no me acuerdo cómo. No, yo creo que estaba en Carlos C, ¿no? Ahí. No, en donde está actualmente. Ellos abrían solamente, no la parte de atrás por donde actualmente uno entra, sino era la parte frontal, que es un portón grandísimo. Entonces, más allá de ganarme la cuestión, fue como que el proyecto que pasé quedó seleccionado. ¿Qué era? Era una convocatoria donde decía que podía uno presentarse como artista, arquitecto, diseñador, lo que fuera, y que hablara un poco del entorno de donde estaba ubicado el MAM. Entonces lo que hice fue como empezar a tomar todo el mobiliario urbano de ese sector. Estamos hablando de unos 20, 30 metros a la redonda. Y a tomar fotos de todo lo que era mobiliario urbano, sillas, semáforos, canecas, bicicleteros. Y lo que hice fue un papel tapiz, digamos a escala para esto, donde lo que hice fue pues como todas estas figuras que aparecían dentro del papel tapiz normal, que son muy orgánicas, las fui cambiando por cosas demasiado, digámoslo, burdas, en cierto sentido, que era el mobiliario urbano. Que son estas piezas que son como medio fractalosas, ¿no? Sí, son como puros fractales. Pero eso nunca lo llegó a construir ahí, o sea, eso quedó en proyecto. Quedó en proyecto, únicamente quedó en proyecto. ¿Después lo pudo mostrar en algún lugar o no? No, después lo que hice fue como viendo que ahí había algo. Me quedé pensando un poco y empecé como a investigar más allá de como, bueno, si algo es vertical, vamos entonces ahora como en la horizontal, un piso. Y empecé a armar un proyecto que hablaba un poco hablaba desde lo mismo, pero la idea era hacer, más allá de la maqueta, hacerlo totalmente real, a escala 1:1. Entonces realicé unas baldosas portuguesas. Que son esas prensadas, ¿no? Sí, que tienen muchos como arabescos y cosas así. Entonces empecé a armar como unas maquetas de 2 metros por 1 digitalmente. Y pues la idea era vender el proyecto, empezando pues como a imprimir unas muy buenas fotografías a partir de eso, y después que alguien se enamorara de la idea y me dijera como, venga, acá está la cuestión y pues hagámosle. ¿Y eso pasó? Hasta el momento no. Hubo una persona que estuvo interesada, pero nunca lo pude contactar. O sea, estuve como llamando y nunca se concretó. Pero bueno, esas cosas lo permiten a uno de alguna manera ponerse de nuevo como en el modo de hacer, ¿no? Claro, eso activa. Sí, que eso es una de las cosas que tal vez es bien difícil, como volver a poner, después de tanto tiempo de inactividad, digamos, pues como volver a poner la cabeza en modo de producción, de proyectar y de generar ideas. Es como que ese tipo de ejercicios que a veces uno los ve como hacia atrás y son como fallidos, pues porque precisamente no se han realizado. Sí sirven más es como para un ejercicio como muy personal de uno, ¿no? Como que sirve para hacer que la cabeza se ponga a funcionar, a pensar. Sí. Y pues generalmente nunca se hacen, ¿no? Como que esos proyectos pues quedan ahí como en el limbo. Pero es chévere tenerlos y como volver a ellos en la cabeza, ¿no? Como tenerlos ahí como en tibiecito, digamos. Sí, digamos, ha funcionado. Para esa época
digamos como que se activó la cuestión de empezar como otra vez a producir, de hacer, de moverse, pero igualmente también empezó como a generar otro cuestionamiento mío, que si todo iba a estar como en parte a la arquitectura. Yo creo que ya llevaba más o menos unos 2 años viviendo en Medellín cuando me enteré por parte de la familia mía, de mis tíos, que iban a poner como en venta la casa de mis abuelos maternos. No sé pues cómo podría entender, que pues hasta ahora no lo puedo como asimilar muy bien, pero la casa de mis abuelos actualmente es la galería de Instituto de Visión, en la cual pues yo vivía ya mucho tiempo, y estuvo más o menos activa como hasta el 2011, 2012, que fue cuando ya se empezó como a generar el espacio de galería ahí. Y eso pues también me inquietó un poco, y empecé a hacer como otro tipo de piezas que hablaban un poco más como de específicamente de ese espacio. Unas piezas desde la pintura, como yo la podría, digamos, abordar y entender, pero hablando también un poco como del espacio-tiempo que permanecía allá. Bueno, venga, hagamos aquí un paréntesis como de su trabajo y cuénteme un poco. O sea, usted más o menos creció, pues vivió en San Felipe, pues antes de que muchos llegáramos ahí. Digamos, yo no conocía San Felipe básicamente, sino casi hasta que aparece pues como todo este distrito del arte y todo el asunto. Pero usted sí tuvo, digamos, la fortuna, digamos, de conocer ese barrio en otro estado. ¿Cómo era este barrio antes? Cuando digamos, su abuela vivía ahí, cuando usted estaba como, no sé, yéndola a visitar y tal, ¿cómo era este barrio? Pues bueno, siempre fue un barrio calmado, un poco lleno de talleres mecánicos, pero a comparación de lo que sucede ahora me parece mucho más distante, más lejano, y más solitario. En esa época había como un poco más de sentido barrial, de comunitario, digamos. Digamos que sí, porque yo toda la infancia la viví, la mayoría la viví desde la tienda que tenía mi abuela. Ella tenía una tienda desde que se construyó la casa ahí. Entonces, obviamente la conocían mucho en el barrio. Y digamos, pues el contacto con la gente empezó desde ese momento. Entonces, si uno salía, siempre le preguntaban: "Ay, doña María Luisa, ¿cómo está?", que no sé qué, como ese tipo de cosas. Entonces, sí era un poco más caluroso como tal, en comparación de ahora. Yo recuerdo que había una señora que siempre, una señora de campo, ella llegaba más o menos tipo 6, 7 de la mañana a pararse a una cuadra de la casa a vender sus productos. Se venía desde el campo solamente a venderlos. Y ella vendía cuajada, queso, cosas totalmente recolectadas, y se sentaba solamente en la calle. Pero fíjese que ahí ese proyecto es chévere, porque usted ahí comienza como antes estaba viendo como la arquitectura desde afuera, ¿no? Como desde el espacio público, pero este proyecto lo hace pensar también el espacio desde adentro, ¿no? Como desde el uso, desde el habitar, ¿no? Sí. Eso es chévere, como ese cambio ahí de perspectiva sobre la mirada, digamos, de la arquitectura como objeto, ¿no? Ajá. Y ahí, después de eso, ¿qué comenzó a hacer? Después de eso, pues seguí como investigando lo que me empezaba como a inquietar, a interesar. Y creo que ahí se empezó a afianzar un poco más la idea de la parte del diseño, la arquitectura por fuera, lo modular, como el armar.
Y empecé como a mirar todo eso, como todo ese tipo de incidencias, cómo se afectaban físicamente, como la luz, sí. Curiosamente digamos, el proceso que yo tengo para hacer piezas, digamos que la libreta de dibujos para mí es como el computador muchas veces, puesto que dibujo y voy como analizando todo lo que quiero hacer. Duró un tiempo como procesando toda esa información dentro del computador para después dedicarme a hacerla manualmente. En todas las piezas que yo hago son manualmente, a excepción de 2 o 3 que presenté este año. Usted comienza siempre como con unas fotos, ¿no? Con material, como registro fotográfico de estructuras que encuentra. Sí, siempre voy como buscando fotos y fotos y fotos y fotos, y como a partir de eso empiezo a generar todo como el proyecto para empezar a investigar. ¿Qué buscan las fotos? ¿Cuál es ese proceso de selección? O sea, porque hay algunas cosas, algunas obras que salen de fotos suyas, ¿no? Que usted pues va a un lugar con una cámara, digamos que hay como pues como uno tiene como el poder, usted tiene el poder ahí de seleccionar lo que le interesa, digamos, en el edificio o en los edificios que vaya a fotografiar, pero digamos a partir de material de archivo, pues como que busca, cómo es ese proceso de seleccionar de entre esos millar de fotos que hay dándole vueltas, sobre todo en internet. ¿Cómo hace para seleccionar cuál es la pieza que va a hacer, ¿no? Pues digamos, cuando hago las fotos, yo más que todo son como unos registros, o sea, algo que estoy viendo por la calle y le tomo y lo hago sin tener como tan en cuenta muchas cosas, o sea, no es más un registro que una fotografía profesional. Me interesa mucho, digamos, como el modo en que uno siempre está viendo desde abajo todo, lo cual implica, digamos, puntos como la perspectiva, como tener una perspectiva forzada de todo lo que uno está viendo, la monumentalidad de las cosas, el material con el que está hecho, también como la incidencia de la luz que tiene, y a partir de eso es que realizo como la fotografía o el registro. Entonces, y de ahí para allá pues voy empezando como a tomar fotos de cosas puntuales que me interesan y que tienen como esas características. Ya cuando empiezo a trabajar con digamos archivos, a veces bajo muchas fotos de internet de arquitectos, de proyectos muy contemporáneos, donde también se ve un poco la incidencia de la geometría, como de la perspectiva, el material, que también me ayudan a ver como un poco, digamos, como la simpleza o lo minimal a lo que se puede llegar, como el estado de la materia y como lo físico que está, digamos, estos cuerpos o la arquitectura. Claro, por eso le interesa tanto el brutalismo, ¿no? Como este tipo de arquitectura donde la materia es súper presente, ¿no? Las formas de construcción que son muy geométricas, ¿no? Monumentales. Curiosamente, me di cuenta como un poco tardío de como que la línea de investigación o el interés mío va por esos lados, como sondeando toda esa cantidad de información, que es algo que está renaciendo, es algo que estuvo como después de la Segunda Guerra, que empezó, y ahorita otra vez está como retomando en ciertos puntos. Entonces pues me parece un poco como chévere como estar uno andando ahí en un ciclo. Desde esa perspectiva, ¿cómo ve lo que se está construyendo en este momento en la ciudad? O sea, en este momento tenemos pues no es un boom, pero digamos que sí hay una fuerte construcción de edificios
pues que están intentando redensificar varias partes de la ciudad, ¿no? O sea, el que está aquí abajo en la Caracas con 57, no, pues en el centro se están construyendo un resto de edificios, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? Digamos que para los sectores donde se está construyendo, creo que económicamente es una inyección muy fuerte. Creo que puede ser un músculo de dinero para el sector. Pero en el entorno para mí genera muchísimas contradicciones, porque digamos se construyen en barrios que tienen como carácter muy barrial, que son casas máximo de 2 pisos, en las cuales a veces tumban o dicen que sacan una licencia de construcción, pero pues se organizan de otros modos las licencias y dañan a veces patrimonio, que eso sí es un poco grave. Entonces, igual, lo que creo también es que muchas veces no, actualmente el espacio se repiensa de otro modo, donde digamos que menos es más, pero menos implica que uno puede vivir, un ejemplo, en 4 metros cuadrados teniendo una cama y un televisor, y esa es la habitación de uno, y pues eso no es posible, pues creo que solamente como en Tokio. Sí, bueno, eso es como hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo ve esto? Porque, o sea, no sé si se ha dado cuenta, pero yo he comenzado a ver como una especie de patrón como de esta nueva arquitectura que está apareciendo en la ciudad, que a mí me parece que son como zigurats, ¿sabes? Que son como bloques que son medio piramidales, que generalmente son bastante feos, pero que es como el mismo edificio que comienza a aparecer varias veces en la ciudad, ¿no? Sobre todo en el centro hay un par de edificios que son idénticos uno al otro, o sea, cambian como algunos detalles como en las cubiertas y cosas así, pero es una arquitectura que no es, digamos que no es altamente, pues por lo menos a mí me parece que no es una arquitectura pues bonita, linda, ¿sí? Digamos, salvo el edificio Atrio, ¿no? Que ese edificio pues a mí me parece que es increíble. Pero de resto sí, como que estos edificios que son funcionales de vivienda, que tienen estas características, ¿no? Son edificios que pareciera que no son pensados pues como desde una perspectiva pues propositiva en términos arquitectónica, ¿no? Creo que la cuestión puede ser uno, como en las firmas de arquitectos, uno puede estar mediado posiblemente por la situación del país actual, en la cual generen como un solo método de construcción posiblemente. Yendo para mi casa, yo encuentro un espacio que hace muchos años era un mega parqueadero y ahorita están haciendo una mega construcción, creo que son de apartamentos, lo cual todos parecen de cajita de bocadillos beleños, así largos, pero es el método de construcción que tienen, puesto que son placas fundidas en concreto, entonces esos llevan unas formaletas que tienen unas medidas específicas, entonces las cajas de bocadillos, y un ejemplo, son de 5 metros de profundidad por 2 de ancho por 3 de alto. En ese espacio se puede generar el baño y lo que es la habitación, entonces a 2 metros se le puede hacer el baño y lo que queda para lo que es la cama. Pensaría que puede ser como esa la parte de que hay un diseño básico a partir de un módulo como tal. Venga, ¿cuándo comienza a cortar las piezas? Es como que, o sea, usted toma las fotos, ¿no? Hace sus dibujos y luego viene este proceso de fabricación manual, que es un proceso bastante pues fino, ¿no? Como de mucha precisión, que demanda muchísimo tiempo, ¿no? Que es pasar ese diseño que usted hizo, pasarlo a un material que por lo general utiliza papeles, ¿no? Es más o menos, es como el medio que está ahí como
presente? Digamos, cuando empecé a hacer piezas cortadas, empecé con las piezas perforadas. Como que nunca me interesó hablar desde la máquina como tal. O sea, todo el mundo me decía como, ¿por qué no lo hacen corte láser? ¿Por qué no lo hacen CNC? No, pues no me interesó nunca. Traté como de tener una disciplina o mantener la disciplina que había recibido durante la carrera. Ahí salieron esos rayones en rojo. Exacto. Entonces empezaron a verse precisamente los rayones en rojo, y empecé a generar como un poco de, digamos, orden dentro de ese pequeño caos que generaba hacer la pieza mía. Entonces es como planearse uno cómo trabajar, cuál es el primer paso, después del primer paso viene el segundo paso, después del segundo viene el tercero y se termina la pieza. Entonces empecé a trabajar con chapilla de madera, porque al ser un material totalmente estético, que da la apariencia de madera como tal, es madera, pero es una madera totalmente diseñada, con la cual hasta uno podría hacer una lámpara. Me interesaba ver cómo este material tan diseñado lo podría, digamos, recomponer, llevándolo solamente desde la parte matérica, que es como la hoja. Y ahí empecé como a trabajar con hacer piezas bidimensionales para llevarlas como a lo tridimensional, y hablar un poco de la luz y cómo afectaba eso, y cómo por la luz se formaban como las figuras tridimensionalmente, sin dejar de lado como empecé a hacer los dibujos en un computador, los empecé a manipular en Photoshop, empecé a hacer esto en 3D y bueno, terminaba todo manual. Esas piezas perforadas son bien interesantes, porque si uno las ve de lejos, bueno, en general pasa con la mayoría, que si uno las ve como desde lejos, uno puede pensar que si fueron realizadas como con un medio digital de producción, sea CNC, corte láser, lo que sea, ¿no? Pero si uno las ve muy de cerca, siempre va a haber un punto donde uno se da cuenta que hay un poco de error humano, del error de la torpeza humana frente a la máquina, ¿no? Que pues, la máquina, digamos, salvo que haya un error humano, digamos, en la planeación de los archivos de producción y tal, la máquina siempre va a hacer lo que uno quiera, lo que uno le diga, digamos, ¿no? Digamos, y en esas piezas yo me acuerdo que hay, no sé, los huequitos, a veces uno se da cuenta que la hilera, digamos, hay un huequito que está un poquito desalineado con el vecino, ¿no? Con eso. Y como que hay ese es como el rastro humano, digamos, que queda de ese proceso tan metódico, sí, tan metódico, sí. y tan, sí, como tan obsesivo también, ¿no? De hacer esa producción de esa manera. Creo que tiempo después encontré que parte digamos, de mi lenguaje debe llevar al espectador o a la persona que está viendo lo que yo hago, de tener ese tipo de recorridos. Y no, o sea, estoy hablando desde las piezas de los puntos, las piezas que son cortadas a mano, las piezas que son en tinta sobre la chapilla, incitan siempre a hacer un recorrido visual de todo lo que está al frente de los ojos de la persona que lo está viendo. Entonces como que es un pequeño detalle que yo siempre dejo en cada pieza, de hacer ese recorrido, que pues tiempo después entendí que el hacer genera digamos como esa delicadeza de poderse parar al frente y estar mirando un tiempo qué es lo que sucede al frente. Bueno, y en las últimas piezas se está cambiando, ya no está utilizando tanto chapilla, sino está utilizando fórmica, ¿no? Que hay un cambio como es interesante en la materia, porque pues, si bien, digamos, la chapilla es madera, o sea, pues sí es materia, digamos, orgánica 100%.
usted cambia ahí desde hace como un par de años y comienza a explorar pues nuevos materiales y se encuentra con la fórmica, bueno, como por qué hace ese cambio. Ok, bueno, dentro de eso pues bueno, me interesó mucho empezar a mirar lo de la fórmica, porque bueno, pues es un material muy plano, digamos básico a la vista, pero que tiene un plus y es que le ponen texturas. Entonces, y bueno, después de empezar a investigar un poco directamente con la gente que fabrica la fórmica acá en Colombia, entendí que es papel sobre papel sobre papel, y es un papel con resina, la cual al último tiene pues una impresión. Entonces dije, bueno, no estoy dejando de lado como lo básico que sería el papel, pero ¿de dónde viene el papel? Que es como parte de la madera. Entonces volví como otra vez a la fórmica y dije, bueno, estoy otra vez como trabajando, a la chapilla, como trabajando otra vez desde la madera. Pero... Claro, y o sea, pues por un lado eso está chévere, pero también fíjese que eso acabo de pensarlo y es como que la chapilla en últimas y la fórmica se utilizan para hacer que un material sea una cosa que no es, ¿no? Exacto. O sea, uno tiene una lámina de MDF, un aglomerado de 3 pesos y le pone una fórmica y inmediatamente se vuelve, no sé, una mesa blanca con cantos impecables, ¿no? Con un acabado mucho más, digamos, profesional, ¿no? Igual con la chapilla, perdón, ¿no? La chapilla también puede, digamos, como elevar ese material. Exacto. A una cosa que no lo es, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Con que los dos materiales pareciera que están lejos, pero realmente están muy cerca. Sí, o sea, van como desde la zona de apariencia, de exaltar. Y pues bueno, empecé como a mirar un poco más, digamos, todo la cantidad de fórmica que existe, y me centré mucho en la de concreto, la que tiene una textura de concreto. Yo tenía unas pequeñas muestras de más o menos de 5 centímetros por 5 centímetros, pero eso pues como que no lo podía dimensionar cómo puede ser a tamaño real. O sea, hablar de una lámina de 240 por 1.22 y ver un concreto como tal. Entonces me puse como en la tarea de mirar, de pensar y analizar, de querer hacer algo con esa fórmica, y ahí fue pues parte del proyecto que presenté para la Bienal de Bogotá en el 2018. Cuéntenos un poquito de ese proyecto. Pues lo más, digamos, me interesó presentarme, puesto que es el término bienal ya me llamaba la atención mucho. Digamos, cumplía los requisitos como artista que exigía la convocatoria, y pues bueno, era también tener, o mejor dicho, saber cómo afrontar un espacio, y pues espacio físico y espacio llamado bienal. Entonces, dentro de la convocatoria lo que ellos exigían era como algo de la memoria del espacio, que era que es la fuga, Gilberto Alzate Avendaño. Y bueno, empecé a investigar un poco con fotografías como desde los 80s, 2000, como parte de las adecuaciones que se han hecho dentro de la sala principal, que es la número 3, en el segundo piso, que es un poco compleja como para uno como artista saberla abordar, puesto que los muros son redondos. Hay 2 muros que son redondos y hay uno que es muy largo, que son de 15 metros aproximadamente. Sí, además tiene estas columnas en el medio, ¿no? Es una sala de exhibición
pues claramente es un espacio de exhibición que se obligó a volverse una sala, un espacio habitable que se volvió una sala de exhibición a las malas, básicamente, ¿no? Sí. Exacto, entonces parte digamos, de ese fundamento fue lo que me interesó, porque parte de las imágenes que encontré en la parte interna habían muchos detalles de arquitectura republicana que están como reflejados en la fachada del edificio, y pues que actualmente están, digamos, sellados por láminas de madera en las cuales funcionan como un muro para montar pues piezas cuando ellos tienen como la programación. Entonces me inquietó mucho saber como bueno, uno sabe que está ahí, pero hay mucha gente que no sabe que está ese tipo de detalles ni cómo es por dentro. Creo que si alguien llega a ver, dicen como, uy, ese muro tan alto y tan largo, 5 metros de alto por 15 de largo para montar. Entonces me interesaba mucho que las personas estuvieran un poco inmersas dentro del mismo espacio y supieran qué estaba sucediendo ahí desde hacía mucho tiempo. Entonces lo que hice fue trabajar en acompañamiento de un ingeniero como para levantar una estructura que quería hacer a escala 1:1 de los muros que quedaron digamos detrás de ese muro de madera o embebidos en ese muro de madera, con parte de los detalles arquitectónicos. Entonces empecé como a armar un poco la idea como desde lo geométrico, desde el mismo material, que en este caso fue como empezar a trabajar con la fórmica para dar un poco más de digamos de peso visual, generar una pieza de 10 metros de largo por 4,80 de altura por 1,20, que en teoría era como hacer un dibujo en 3D, una extrusión de un espacio de 2D. Y era hablar un poco de lo que sucedía en ese espacio o lo que estuvo sucediendo desde hacía mucho tiempo. Era retomar un poco de esa memoria, que la gente o que el mismo espectador pudiera como rodearlo, verlo, y a la vez también pues hablar un poco desde el brutalismo, pero muy lejanamente, sí, desde el material, desde lo geométrico, pero también darle un poco de como digamos de memoria a esa muerte digamos de ese espacio, como a partir del material, o tener algo un poco fúnebre. Bueno, y ahí, ahí comenzó a trabajar con la fórmica, pero también, digamos, en las piezas más recientes, también hubo un cambio que a mí me parece bien interesante, y es que usted, estas últimas piezas, ya no las hizo usted, ya ahí sí comenzó a trabajar con una máquina en el proceso de producción, ¿no? Sí, claro, ya no es un, digamos, para exigirme el nivel de detalle que necesito, no lo podría hacer y me demoraría muchísimo cortando a mano pues lo que es la fórmica. Es un material que obviamente no está diseñado para trabajar tan manualmente ni tan precisamente en lo que yo hago. Entonces debía buscar una practicidad dentro digamos de la producción que llevaba. ¿Qué gana y qué pierde cuando comienza a trabajar ahí como con estos sistemas totalmente digitales? Creo que lo que uno puede ganar es que puede estar uno culpando a otra persona por hacer el proceso por medio de una máquina y que el operador no lo sepa manejar. Esas son cosas que se le salen a uno porque pues uno no lo está controlando totalmente. La ganancia, digamos, es otro tipo de estética frente al material que ayuda, y bueno, pues puede ser un poco más libre para yo hacer cosas. Digamos, dentro de las piezas que yo hago,
no hay ninguna que sea curva, cortes curvos. Un corte láser me permitiría hacer un corte curvo. Entonces, pero he tratado como de mantener un poco el lineamiento que tiene que ver como dentro de lo geométrico, sin incluir lo que es la esfera en todas las piezas. Entonces me sigue interesando como la estructura geométrica sin incluir como la esfera como tal. Para que se entienda un poco estas piezas, o sea, tampoco el proceso no es totalmente automático, digamos, no es totalmente digital, no solo el corte. El corte. Sí. Luego sí viene un proceso manual que es bastante de nuevo bastante riguroso, que es ensamblar todas las piezas y hacer como este gran sándwich que son las capas. 12 capas de fórmica, de lámina de fórmica. Que digamos, eso en este momento, pues con el acceso, digamos, que tenemos a medios de producción digitales y robóticos, digamos, usted no podría mandar a producir esto totalmente, digamos, de nuevo no es una pieza que pueda ser totalmente producida por una máquina, sino realmente sí tiene que haber un proceso de manufactura pues grande, digamos, si tiene que usted no desaparece totalmente, digamos, como de la parte productiva de las piezas, ¿no? Sí, ahí constante. Bueno, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué ha pensado para dónde va? Digamos, con ¿va a seguir haciendo piezas de estas de fórmica? Pues el detonante ahorita que tengo digamos, como pensando mucho y que se generó a partir del trabajo de la fórmica y el concreto totalmente, viene ya como a incluirme un poco ya dentro del urbano, de ver el concreto en otro modo, digámoslo, como se representa habitualmente dentro del contexto en el que uno anda diariamente, la calle, el edificio. Entonces pues estoy ahí como mirando cosas muy puntuales de cómo el concreto y otros materiales, más allá de ser, digamos, facilitadores para ciertos casos, como construcción y eso, como pueden ser también no facilitadores para el transeúnte. Entonces ando ahí un poco como investigando la cuestión de cómo un material puede ser no facilitador, no mediador, y puede ser algo totalmente agresivo para la persona que esté en ese espacio. O sea, de alguna manera está volviendo como a este problema del proyecto del MAM en Medellín, de pensar de nuevo como ese habitar en la ciudad y el mobiliario urbano, y como todas estas cosas con las que uno se encuentra cuando es transeúnte, como que está volviendo, dándole un poco ya otra vez la vuelta como hasta por allá atrás. Sí, otra vez estoy ahí como revisando todo, como la cantidad de información que uno está viendo diariamente, y otra vez la estoy como empezando a mirar y a procesar de otro modo. Es lo que me está pues como interesando ahorita. Quiero agradecer a Andrés Valles por su tiempo para esta entrevista. Interviews es un podcast de charlas con gentes de las artes que se publica de manera quincenal. Puede suscribirse en Spotify, Apple Podcast o seguirlo en su aplicación favorita de escucha.